Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva entrevista aquí en Radio Fitness Revolucionario, esta vez con la dermatóloga Paloma Borregón, que nos va a ayudar a diseñar una rutina completa pero sencilla para cuidar nuestra piel. Y reconozco que este es uno de los temas que más he descuidado. Llevo muchos años entrenando, comiendo bien, cuidando los ritmos circadianos y todo esto, pero hasta los 40 años prácticamente no he usado ningún producto para la cara, más allá de una crema hidratante cuando me notaba la cara seca. Vivimos además muchos años en la playa, en México, y casi nunca me ponía protector, aunque tampoco era de tumbarme al sol durante la playa, pero bueno, sí pasaba bastante tiempo fuera. Y bueno, en los últimos años pues he aprendido mucho más sobre este tema, he revisado bastante literatura científica y por supuesto he aprendido también de expertos como Paloma, y a partir de esto tenía ya una rutina sencilla pero que voy a mejorar un poco más a partir de esta entrevista. Para empezar, Paloma nos explica cómo envejece la piel por establecer unas bases, pero pasamos después a hablar sobre cuáles son los productos que realmente pueden proteger la piel y mejorar su calidad. Mencionamos, por supuesto, los protectores solares, pero también hablamos de los productos para limpiar la cara, de los llamados transformadores como el retinol, también del ácido hialurónico, de exfoliantes, de péptidos, de factores de crecimiento y sobre todo vemos cómo combinarlos para lograr esa rutina básica que mencionaba. Y para terminar, dedicamos unos minutos a algunos tratamientos cosméticos que pueden ayudar también a mejorar la calidad de la piel. Dado que se generan después muchas dudas sobre los productos concretos a usar, le pedí a Paloma que nos ayudara a seleccionar algunos productos de su confianza, porque yo tengo mucha experiencia seleccionando suplementos, pero no cosméticos, y en las notas del episodio os dejo los productos recomendados por Paloma para la rutina que detallaremos en la entrevista. Antes de pasar a la charla, un anuncio importante, y es que arranca la nueva, mejorada y última edición del desafío de 6 semanas. El 20 de mayo haremos la primera sesión en vivo y el primer día oficial será el 22 de mayo y durante 6 semanas irás teniendo acceso a planes de nutrición y entrenamiento tanto para ganar músculo como para perder grasa. Además del contenido de las versiones anteriores, añadimos en esta nueva edición menús y recetas adicionales, 2 entrenamientos más avanzados para los que tengáis ya experiencia entrenando, orientados al gimnasio, con peso libre y alguna máquina, y también 3 charlas en directo nuevas, una que daré yo sobre programación del entrenamiento para explicar además mejor estas rutinas un poco más avanzadas, y algo que nos pedíais siempre era algo más de foco en la parte mental, que es sin duda fundamental para lograr resultados, y por eso incorporamos también un par de charlas en directo, una con Pepe el Estoico, que tuvimos como invitado hace unos meses, y otra con Teresa Terol, psicóloga, que también estuvo un par de veces en el podcast y que nos dará consejos para mejorar nuestra relación con la comida a través de este enfoque de psiconutrición. Repito, empezamos el 20 de mayo, pero hasta el día 15 te puedes aprovechar del precio promocional de tan solo 49 euros, después sube a 59 y a partir del 21 de mayo ya no te podrás apuntar. Y como dije, será la última edición que hagamos. Empezamos hace más de 2 años en medio de la pandemia. Miles de personas han pasado ya por las distintas ediciones del desafío y a futuro tenemos nuevos proyectos, así que esta será la edición final del desafío. No se volverá a repetir, queremos que sea especial y si te apetece vivir la experiencia con nosotros, puedes apuntarte ya en fitnessrevolucionario.com/D6S, de desafío 6 semanas, fitnessrevolucionario.com/D6S. Tienes el enlace en las notas del episodio y sin más, damos la bienvenida a Paloma Borregón. Bienvenida al podcast, Paloma, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias, encantada de estar aquí contigo. Igualmente, un placer charlar contigo sobre un tema que apenas hemos tocado en el podcast y que interesa a mucha gente, que es cómo cuidar la piel sin volvernos locos y con una rutina sencilla. Y para empezar, quería preguntarte cómo envejece la piel, qué cosas ocurren a medida que cumplimos años y después veremos qué cremas o qué compuestos nos pueden ayudar a ralentizar este proceso. Bueno, pues como dices, a mí me parece crucial entender cómo envejecemos para saber cómo nos vamos a tener que tratar, ¿no? Yo creo que un poco es la base de todo. Lo que nos va pasando en la piel, que pues a lo largo de la vida, ¿no? Casi desde que nacemos, pero sobre todo lo empezamos a notar a partir de los 25, 30 años, es que nosotros vemos por fuera los signos visibles de la edad, que van a ser las manchas, las arruguitas, la flacidez. Vamos a ir notando cosas, pero lo que está pasando por dentro podemos dividirlo en conociendo las capas de la piel desde más arriba a más abajo. Arriba tenemos la epidermis, que es una capa de células que se renueva constantemente, y lo que nos va pasando es que con el tiempo esa renovación celular va a ser un poquito pues más defectuosa, ¿no? Nos va a costar más
reparar las células, defendernos y hacer células nuevas. Si nos vamos un poquito más abajo de la epidermis, tendremos la dermis. En la dermis lo que tenemos es como el colchón de la piel, es el responsable de la firmeza, porque está formado por, sobre todo, fibras de colágeno y fibras elásticas que las forman unas células que se llaman fibroblastos. Estos fibroblastos pues trabajan y van haciendo esas células para formar ese colchón. Pero ¿qué pasa? Que con los años ese colchón pues se va haciendo cada vez un poquito más frágil y más si estropeamos esas fibras de colágeno con factores externos como por ejemplo el sol, que va haciendo que las fibras de colágeno que tenemos se degraden. Con los años vamos haciendo menos fibras de colágeno porque los fibroblastos, estas células, pues se van cansando y cada vez vamos a ir haciendo menos y de peor calidad, de manera que ese colchón de la piel, que cuando somos jóvenes la mantiene firme, lo que va a pasar es que, pues como los muelles de un colchón que se van rompiendo, que se va haciendo agujeros, pues en la piel lo que se nos van a ir marcando son las arrugas y además la flacidez, ¿no? Se nos va a ir como esa sensación de que se nos cae un poquito la cara. Una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta en esto del envejecimiento y de todo lo que vamos a hablar hoy es el envejecimiento de la piel. Parte hasta más o menos entre un 20 y un 30% es genético, es decir, ahí no podemos hacer nada, es lo que nuestros padres nos han dejado, pero hasta el 70% del envejecimiento depende de factores externos que llamamos exposoma, que son todos esos factores que van pues a los que nos vamos exponiendo casi desde que estamos en la tripa de nuestra madre y luego a lo largo de la vida, ¿no? Sobre todo son el sol, que es un poco nuestro gran enemigo, ese que estropea esas fibras de colágeno, que las degrada, la contaminación, la polución es importante también para el envejecimiento de la piel, la alimentación, ¿no? Que tú siempre haces mucho hincapié y qué importante es alimentarse bien, pues también para tener no solo buen cuerpo, sino también buena cara, ¿no? Buena piel, el tabaco, la falta de sueño, el estrés, otro de los factores que estamos muy expuestos hoy en día y bueno, también las altas temperaturas, altas y bajas temperaturas son importantes. Entonces tenemos todos esos factores que en el día a día pues van a ir haciendo que nuestra piel envejezca un poco peor. Fíjate que muchos son controlables e iremos hablando de ellos porque bueno, pues el sol es como nuestro gran enemigo, pero son factores que podemos controlar, ¿no? O sea que en gran parte depende de nosotros la cara que vamos a tener, que se dice pronto. Sí, creo que decía Coco Chanel que a los 20 años o de joven tenemos la cara que nos da la naturaleza o nuestros padres, pero a los 50 ya tenemos la cara que nos merecemos, ¿no? Eso o algo es. así. Sí, ella decía, a los 20 tenemos la cara con la que nacemos, ¿no? La que la genética nos ha dado, pues a los 30 o 40 la que la vida nos va forjando y a los 50 la que nos merecemos. Y efectivamente, y eso que en aquellas épocas todavía no se sabía tanto como sabemos hoy, pero sí. Tenía toda la razón. Pues vamos a ver cómo merecernos una buena cara y cómo aprovechar todo el conocimiento nuevo que no tenía Coco Chanel. Y como casi siempre podemos aplicar el principio de Pareto, ¿no? En el sentido de que hay unas pocas cosas que nos van a dar la mayoría de los beneficios. Y en ese sentido me gusta la pirámide que propone la dermatóloga Soudra Elos, que tiene 3 niveles, que son protección en la base, transformación en el medio y optimización en la punta. Así que empecemos, si te parece, por la base, que es lo más importante, y ya hablabas antes del sol, por ejemplo, ¿no? Cuéntanos qué tenemos aquí en esa parte de protección y después vemos cómo podemos juntar todo en una rutina diaria. Fenomenal. Pues mira, nosotros consideramos efectivamente la base de la pirámide esa protección que también es prevención, porque lo que vamos a conseguir es cuidar esa piel que con los años cada vez va a estar un poquito más deteriorada, ¿no? Tendríamos como paso fundamental la higiene en este punto, ya que lo que necesitamos es que nuestra piel se mantenga limpia y para eso tenemos que lavarla 2 veces al día. La piel de la cara, ojo, y hay mucha gente que se acostumbra a ducharse muchas veces al día y eso no es un buen hábito. Esto pasa mucho en deportistas, que dicen, no, claro, es que yo me levanto por la mañana y me ducho, hago deporte por la noche y me vuelvo a duchar otra vez. Eso, malo. Eso no es lavarse la cara. Efectivamente, eso no es lavarse la cara. Lavarse el cuerpo es demasiado, pero la cara, como tiene glándulas sebáceas, genera más grasa, vamos a decirlo así. Entonces, la cara sí tenemos que lavarla 2 veces al día, ¿no? Por la mañana y por la noche. ¿Qué usamos? ¿Qué jabones? Depende un poco de nuestro tipo de piel, porque sí que en función del tipo de piel, yo siempre digo que hay que ir al dermatólogo al menos una vez en la vida,
no para que te diga tu tipo de piel, sino básicamente para que te oriente en qué cosas necesita tu piel, pero en función de la piel, si la tenemos más grasa, más seca o cómo la tenemos, vamos a usar productos que limpien un poco más agresivamente o menos, ¿vale? Ahí ya pues tendremos distintos componentes de los que podemos ir hablando, como por ejemplo pues el ácido salicílico, ¿no? Que es un componente que normalmente se le pone a los limpiadores de la gente que tiene acné o esa tendencia más grasa o más acnéica, pues el salicílico va a ser nuestro gran aliado para limpiar la piel, mientras que la gente que tenga la piel un poco más seca debemos lavarla con geles que no sean muy espumosos, que no sean tan agresivos, que sean más suaves, más neutros. Pero bueno, lo importante es lavarla 2 veces al día, ¿no? Y entiendo que la primera limpieza sería entonces a levantarnos, ¿no? Por la mañana y la otra por la noche. Exactamente. Tiene sentido porque si te das cuenta, por la mañana tenemos que limpiar nuestra piel, ya que por la noche es cuando nuestras células han estado trabajando y luego lo veremos en el paso de los transformadores. Pero la epidermis, en esa capa de células en constante renovación, lo que sucede es que eso pasa por la noche, cuando nuestro cuerpo está descansando, cuando no estamos atentos a nada más, estamos centrados en reparar nuestra piel, en ir regenerándola. De manera que por la mañana lo que tenemos que hacer pues, es un poco limpiarla de todo lo que ha estado trabajando por la noche y luego, ya que durante el día va a estar expuesta, pues eso, todo eso que hablábamos antes, ¿no? A la polución, quien vive en un sitio contaminado, al polvo, al estrés, etcétera, etcétera, todo lo que vayamos, ya ni te digo, pues las mujeres que nos maquillamos, todo eso hay que retirarlo. Por eso por la noche sería la otra capa y, o sea, la otra vez de limpiarlo. Es verdad que está de moda, decíamos a día de hoy, la doble limpieza, ¿no? Que eso se oye como muchísimo. ¿Qué es esto de la doble limpieza? ¿Es necesario? Yo creo que con la rutina, como tú lo decías antes, ¿cómo no volvernos locos? Porque efectivamente hay tantas cosas que uno, como quiere hacerlo todo, nos salen 1.000.000 de pasos, ¿no? O sea, trabajo a tiempo completo, ¿no? Total, no hay horas en el día para ello. Entonces tenemos que ir haciendo la rutina cada vez un poquito más completa. Yo, pues, mi consejo para el que no hace nada a día de hoy, pues iremos viendo qué es lo más imprescindible, por dónde tienes que empezar y luego ya, a medida que vas siendo un poquito más pro, cómo puedes ir aumentando pasito a pasito para hacerla más completa, ¿no? Entonces, si ya quieres hacer la doble limpieza, de lo que se trata es de tratar como 2 fases, ¿no? Con una fase acuosa y una fase oleosa, ya que hay productos, bueno, nuestra piel pues es una capa en la que hay lípidos y hay agua. Entonces, bueno, pues se trata de usar productos que se complementen, ¿no? Productos de base acuosa y productos de base oleosa que consigan acabar retirando, esto es especialmente interesante en las mujeres, ¿no? Con el maquillaje, porque tenemos que acabar de retirarlo bien. Pero bueno, ya te digo que yo soy más de simplificar y siempre con que, pues si tienes la piel sensible, por ejemplo, un agua micelar, nos vale muy bien para limpiar la piel y eso vale para cualquier tipo de piel. El que le gusta más el agua y jabón, pues usamos agua y jabón. El caso es que por la mañana y por la noche no puedes estar sin esa higiene. Y luego, si tengo que empezar por elegir un producto, ya tenemos la limpieza, ¿no? Vale, mañana y noche. Ahora, si yo tengo que elegir un producto, para esos que me dicen, es que yo solo quiero usar una cosa al día, ¿qué tengo que usar? Pues bueno, sin duda está en esta base de la pirámide, ¿no? Y es la protección, porque la protección solar hemos visto que es la base, ya que más vale prevenir que curar, ¿no? Que se dice, entonces mejor no envejecer, ¿no? Envejecer por años, vamos a envejecer. Pero si ya hemos visto que el 70% del envejecimiento lo podemos controlar, pues oye, vamos a usar un protector solar. Así que si yo tengo que decidir por dónde empezar, pues si solo quiero hacer un paso, lo que tengo que usar es ese factor de protección solar, ¿no? Y usarlo bien. Porque luego, claro, hay gente que, y esto pasa mucho en deportistas, lo vemos mucho, que es verdad que a día de hoy ya tenemos un poco esa conciencia de si voy a salir a hacer deporte o a hacer cualquier actividad al aire libre, me tengo que proteger o no salir a horas pues de máximo sol, ¿no? Evitar un poco las horas centrales del día, que aparte por salud pues también es bueno, para que no te dé ahí un algo a mediodía con el sol. Pero sobre todo un poco por evitar ese envejecimiento. Y cada vez más vemos gente que sale a correr con su visera, con su gorra, los tenistas, ¿no? Todos los deportistas ya tenemos un poco en mente... Que eso es también protección, claro, y quizás incluso más efectiva, ¿no? Y por matizar, que sé que la gente me va a preguntar, porque cuando hablé, por ejemplo, con el doctor Neiro sobre los beneficios de la vitamina D, él decía que había como cierto choque con los dermatólogos, y yo creo que no, que al final se trata, como siempre, de buscar ese equilibrio entre exponernos suficiente al sol
para aprovechar ya no solo la vitamina D, sino la producción de óxido nítrico y otros beneficios que aporta, pero sin pasarnos. Y, por ejemplo, es mejor exponer más los brazos, las piernas, el pecho y la espalda siempre que puedas, porque la piel de la cara pues, es más sensible y además está siempre expuesta, ¿no? Eso es, en realidad no está reñido lo uno con lo otro, ¿no? Porque es verdad que hay gente que está negra y viene a la consulta y te dice, yo es que necesito vitamina D, y ya le dices, es que lo tuyo es puro vicio. No es que necesites vitamina D. Normalmente para hacer vitamina D necesitamos solamente 15 minutos al día, porque más allá de 15 minutos no hacemos vitamina D, ¿no? Hay un paso de la transformación de la vitamina D que sucede en la piel y que para eso necesitamos con activación solar, ¿no? Pero a partir de 15 minutos ya no sirve de nada, es puro vicio, que digo yo. O sea, yo les digo, no te engañes a ti. Sí, bueno, depende de muchas cosas, ¿no? O sea, en verano, y si tienes una piel clara, 15 minutos es suficiente. Exacto. Pero en invierno, y si tienes la piel más oscura, vas a necesitar mucho más tiempo. No es lo mismo tampoco en Asturias que en Córdoba. Depende de cuánta piel expongas, ¿no? Y como decía antes, mejor exponer brazos y piernas que la cara. Pero bueno, como dices, no hace falta estar tostándose 2 horas ahí al sol. Tal cual. Al final es un poco hacerlo con cabeza, ¿no? O sea que, y con la cara no se juega, que solo tenemos una, es donde luego nos van a salir más arrugas, donde nos va a salir cáncer de piel. Yo fíjate que para convencer a la gente de que se ponga fotoprotección, normalmente me cuesta menos decirle que debe ponerse fotoprotección porque se va a arrugar menos y porque va a tener una cara menos vieja cuando sea mayor, que decirles que a lo mejor es que te aumenta el riesgo de cáncer, ¿no? El cáncer es algo como que no lo vemos, ¿no? Pasa igual con los que fuman, pues que no quieren ver que está el riesgo. Eso no lo vemos, pero que nos vamos a envejecer y que nos vamos a arrugar lo tenemos todos claro. Entonces, bueno, pues es verdad que ya no sea por el cáncer de piel, pero aunque sea para tener la cara que te quieras merecer, pues vamos a hacerlo bien y vamos a protegernos, ¿no? Siempre recordar que hay que ponerse la protección cada 2 horas, que no vale ponerse la protección por la mañana a las 8 y salir a correr a las 2 de la tarde, pues ahí tendríamos que repasarnos a las 2 de la tarde la protección. En principio cada 2 horas, sobre todo si vamos a estar, pues ya no te digo si estamos en sitios bañándonos, pues ahí con más razón tenemos que reponerla si nos hemos dado un baño largo, y cada 2 horas. Y aplicar la cantidad suficiente, que eso también dice uno, vale, pues me echo así un poquito y ya está, ¿no? Pues no. Hay que aplicarse, si vamos a la zona de la cara, pues aplicamos una hilerita de protección solar en un dedo y otra en otro dedo, o sea, 2 dedos de largo, y esa cantidad de fotoprotector es la que nos debemos echar en toda la cara. Un buen masaje para que se extienda y ya está. Es un gesto rápido. A día de hoy hay fotoprotecciones para todos los gustos y colores. Las hay de spray, las hay en bruma, las hay en gel, que son como más fluidas. Las hay incluso en maquillaje, tanto fluido como compacto. ¿Y recomiendas alguna especial, si es química, física, o no le das importancia? Pues no le damos importancia, sí le damos importancia al grado. En gente que tiene la piel alérgica, como muy sensible, solemos recomendar, igual que en los niños, filtros minerales, que son protección física, son aquellos que hacen como una pantalla. Normalmente son un poco más densos porque efectivamente hacen una pantalla sobre la piel y hacen que reboten la radiación, ¿no? Ultravioleta. Por otro lado, la protección química es aquella que necesita ser absorbida para que nos proteja, y se absorbe la radiación ultravioleta y la neutraliza. En principio ya te digo que normalmente nos da igual, hay filtros que combinan. Sí es interesante que proteja de todas las longitudes de onda, porque a día de hoy es recomendable que tanto lleven protección de ultravioleta A como de ultravioleta B, como de luz visible, porque también sabemos que la luz visible también influye en las manchas, sobre todo, y bueno, pues también nos afecta. Así que por eso yo digo que la protección solar hay que acostumbrarse aunque no salgas de casa, porque la luz visible entra por las ventanas. También si está nublado y si estás a través de los cristales del coche, súper importante que nos tenemos que proteger, porque la radiación ultravioleta, especialmente la A, que suele ser la más relacionada con el cáncer de piel, esa atraviesa los cristales, atraviesa las nubes, así que no nos debemos confiar. Exacto, los cristales bloquean la radiación UVB, que es la más importante para sintetizar vitamina D, y por tanto tienes solo la radiación UVA, que penetra más profundo en la piel, que causa más daño, y por tanto tienes todo lo malo del sol, pero casi nada de lo bueno, ¿no? Todo lo peor, exacto. Cero beneficio y todo malo, ¿no? Así que eso es muy importante porque nos confiamos, ¿no? Y al final cuando más se quema la gente suele ser en los días nublados, cuando está pues eso en el coche. Esas son las veces que
te crees que no te estás quemando o que hace fresquito, ¿no? La gente en los climas más frescos estás más a gusto al sol, entonces puedes aguantar. Pues tú te vas a Málaga en agosto y a lo mejor te tienes que meter debajo de la sombrilla, pero te vas a Galicia y hace tanto fresquito que al sol estás divinamente. Pues te quemas más en Galicia que en Málaga, pero pues es una cuestión de lo que aguantes al sol. Entonces, bueno, pues ahí hay que tener cuidado porque ya hemos visto que es muy importante. Y sí que intentar elegir el factor de protección en verano y, como decías tú, pues es diferente de donde estemos, ¿no? Una cosa es estar en el trópico y otra cosa es estar aquí, pero en general elegimos la protección de 50 más. Ahora se llaman 50 más y ya a partir de 50 son todas igual de eficaces. Así que intentar 50 más. Es verdad que durante el invierno el sol da un poco más bajo, ¿no? La incidencia es un poco menos agresiva y podemos bajar a 30, ¿no? Hay protecciones, de hecho, que se llaman como urbanas, que son ya protección de 30, incluso cremas que incorporan protección de 30, que bueno, para durante el año no estaría mal. No si tienes manchas ahí sí te digo sí o sí que no es negociable, que protección solar los 365 días de 50 y, como decíamos antes, protección física, que es gorro, sombrero, etcétera, porque luego podemos hacer tratamientos, pero pues eso, la gente viene después de estar negra, viene morena con manchas, en septiembre a hacerse tratamientos. Digo, a ver, si hubiéramos empezado en mayo con la gorrita y con la protección solar, pues ahora nos estaríamos ahorrando el tener que hacer cosas, ¿no? Así que bueno, ya sabéis más o menos cuál es la base. Y si quieres ya, podemos hacer un poquito más completa esa base de protección y ya meter un poquito más. Y nos vamos ya al paso de los antioxidantes, que ya es un poco, pues, rizar el rizo un poquito más. Ya queremos hacer la rutina un poco más pro. Ya vamos, nos hemos limpiado. Por la mañana ya sabemos que antes de salir, protección solar. Por cierto, la protección solar, yo sé que has hablado mucho de esto, pero no sé si lo llegasteis a comentar, pero antiguamente se decía que había que ponerla 30 minutos antes, al menos, de salir a la calle, etcétera. Eso ya en los últimos años se ha visto que ya no es así. Que las protecciones solares ya son efectivas desde el momento que las pones, porque ya ha habido muchos estudios al respecto. O sea, que dejar a la gente tranquila, que no hace falta ponerse la protección 30 minutos antes, os la podéis poner y salir a la calle, ¿vale? Distinto es que os la echéis en la playa, el que va a la playa y ya entre que vas, pones la sombrilla, tal, llevas media hora al sol y si te la echas en la playa, pues ya te has quemado. Así que sí, échatela en casa. Evidentemente, si no te la pones, no te protege. Exacto. Pero desde que te la pones te protege. Entonces, bueno, he hecho ese inciso porque es un detalle curioso. Pero vamos a los antioxidantes, si te parece. ¿Qué te parece? Perfecto, vamos a ello. Y por aclarar, seguimos en la base de la pirámide, ¿no? Y esto indica que los antioxidantes tienen bastante evidencia y que tienen este papel protector o preventivo. Exacto. Iremos viendo poco a poco y luego hablaremos de esto, pero si además si me preguntan la mejor crema antiedad, ¿cuál es? Siempre va a ser un fotoprotector, ¿vale? Hasta ahí lo tenemos claro. Y además de la fotoprotección, ya vamos a los ingredientes y decimos, ¿qué tenemos que usar? ¿Qué está demostrado a nivel antiedad que tenemos que usar para cuidar nuestra piel? Hay dos cosas, la siguiente la veremos luego, que es el retinol, y ahí ya vamos subiendo escalones, pero la otra cosa además del retinol es la vitamina C, que es el antioxidante por excelencia, que también se puede tomar por vía oral, pero que es muy interesante ponérnoslo tópicamente porque sí que está demostrado que lo que va a hacer es luchar contra los radicales libres, que es lo que hace que nos envejezcamos, ¿no? Cuando siempre nuestro cuerpo en general se va oxidando, pues igual que se oxida cualquier cosa que se va poniendo vieja y se oxida, pues nuestro cuerpo se oxida también por esos radicales libres de oxígeno. Lo que hacen los antioxidantes es, así un poco resumiendo, es que se oxidan ellos para que no nos oxidemos nosotros, ¿no? De manera que es importante ponerlos por la mañana en la rutina. A ver, nos podemos poner por la mañana y por la noche. De hecho, hay algunos antioxidantes, como por ejemplo el resveratrol, que es otro de los compuestos que se suele usar más de noche. Pero, por ejemplo, una vitamina C es ideal ponerla por la mañana, ya que lo que va a hacer es prevenir que todas esas agresiones que vamos a ir sufriendo hagan que salgan radicales y hagan que nos envejezcan y estropeen nuestra piel. Así que los antioxidantes se llevan este papel también un poco de protección, prevención en la base y estarían localizados después de limpiar la piel por la mañana. Luego hablaremos de la rutina y veremos cómo se juntan todas las piezas, pero entonces entiendo que sería limpieza, vitamina C o antioxidantes, porque hay también
algunos productos que llevan vitamina E y alguna cosa más. No sé si es relevante o con vitamina C es suficiente. Y después la protección solar, ¿no? Exactamente. Hay otros antioxidantes, por ejemplo, efectivamente la vitamina E también es muy antioxidante y además también es hidratante, entonces la tendemos más a poner en pieles que son más secas. El ácido ferúlico, por ejemplo, pues también es antioxidante y nos ayuda también en ese sentido. Ahora también está pues de moda la niacinamida, luego iremos viendo pues otros componentes que también tienen este papel, ¿no? Pero la vitamina C es como el antioxidante por excelencia. Luego también tenemos dentro de este grupo, aunque es como menos conocido, sí que tenemos y lo incorporan algunos fotoprotectores, sobre todo enzimas reparadoras del ADN, que decimos que son, sobre todo en la gente que tiene cáncer de piel, damos algunos fotoprotectores que además incorporan unas sustancias que reparan un poquito el ADN. O sea, aquí el tema del envejecimiento es que las células poco a poco se van defendiendo del daño, por ejemplo, el daño solar, ¿no? El sol está ahí y nuestras células les hacemos daño y ellas se reparan, ¿no? Y van poquito a poco reparando. Es como cuando nos quemamos con el sol, te pones rojo, que es como la inflamación, es esa célula que se ha cabreado, se ha inflamado, y lo que vamos haciendo es reparamos nuestras células. ¿Qué pasa? Pues que con los años cada vez vamos reparándolas peor, por eso nos acaba saliendo cáncer de piel, porque llega un momento que esas células ya se disparan y ya no son capaces de repararse, ¿no? Entonces, bueno, pues algunos fotoprotectores ya lo incluyen a día de hoy y es un plus, pero bueno, esto yo lo metería dentro de los fotoprotectores. Muy bien. Bueno, pues creo que con esto cubrimos esa base de la pirámide, ¿no? Que es la más importante con diferencia. Y podemos pasar, si te parece, al siguiente nivel, que es esa transformación. ¿A qué se refiere este nombre y qué compuestos recomiendas en este caso? Exacto, pues ese nombre se refiere a esa transformación, a esa capacidad de que nuestras células se renueven cada día. Y para ello ayuda cuando usamos productos que la exfolian, que la alisan y que hacen que esa regeneración celular se produzca adecuadamente, ¿no? La capa de arriba de nuestra piel son células muertas que están destinadas a eliminarse y que son recambiadas por otras nuevas que vienen, ¿no? Que se generan en la base. Y eso es un ciclo continuo, más o menos, pues tenemos que hacernos a la idea que nuestra piel se recambia pues casi cada 28 días más o menos, haya pasado un ciclo, ¿no? La célula que nació abajo, en la capa basal que se llama, lo que está entre la epidermis y la dermis, esa célula que nació más o menos a los 28 días la eliminamos, ¿no? Y es recambiada pues por otras que vienen ahí. ¿Para que ese proceso ocurra adecuadamente? Usamos estos transformadores, ¿no? Que generalmente suelen ser ácidos. Los ácidos tenemos dos grandes grupos, ¿no? Por un lado, los alfa hidroxiácidos y por otro lado, sobre todo el retinol, ¿no? Que es un poco ahora mismo, como te decía antes, un poco la estrella antienvejecimiento. Vamos, ¿quién no ha oído hablar del retinol? Así que dentro de eso, pues tendremos que elegir cuáles en función un poco de nuestro tipo de piel, ¿no? Porque ahora tenemos un poco de lío. Dentro de los alfa hidroxiácidos, que son sobre todo exfoliantes, luego veremos que el retinol tiene además incluso más acciones que no solo exfoliante, pero dentro de los, ya te digo, pues tenemos tanto alfa como beta hidroxiácidos, lo que van a hacer es favorecer ese pelado de la piel, ¿no? Ese exfoliado. ¿Y eso qué es? No es más que eliminar la capa de células muertas que tenemos en nuestra piel y que lo que hace es que las va regenerando. Por eso lo llamamos transformadores, porque va ayudándonos a transformar nuestra piel. Entonces, de los dos grandes grupos, pues el retinol es un poco, es un derivado de la vitamina A y es el más potente que tenemos. Es una molécula súper potente que lo que hace es penetrar mucho, de manera que es capaz incluso de llegar a la epidermis, que es donde vamos a conseguir que ese colchón de colágeno se regenere, ¿no? Entonces, bueno, pues el retinol es un poco el antiedad por excelencia, ya que dentro de sus acciones están la de exfoliar o conseguir que la regeneración celular se haga adecuadamente. Eso como si dijéramos en la capa más superficial. Además, es capaz de aclarar la piel y hacer que tengamos menos manchas, entre otras cosas, porque nos ayuda a eliminar esas células, esa piel que está manchada. Por otro lado, tenemos además una función del retinol que regula
la glándula sebácea, o sea, la grasa. Es un poco nuestro gran aliado en los casos en los que los pacientes tienen un poquito de acné, una piel con muchos brillos, con mucho poro, ¿no? O sea, la estrella para disimular ese poro, pues sería el retinol. Y por otro lado, pues eso, como penetra tanto, pues estimula el colágeno. Entonces vemos que tiene muchas acciones. Como curiosidad, pues decir que los retinoides, o sea, estos derivados de la vitamina A, ahora son la estrella antiedad, pero realmente empezamos usándolos para tratar el acné. Y se empezó a ver que la gente que se trataba del acné tenía menos arrugas, ¿no? Entonces, de repente empezaron a decir, ¿qué está pasando aquí? Y ya se empezó a estudiar, y ya te digo, yo creo que es de las moléculas más estudiadas y que absolutamente nadie puede poner en duda, vamos. Sin duda, o sea, el problema sería que es un ácido relativamente fuerte y puede secar la piel, como decías. Se dice que puede quizás generar fotosensibilidad en algunas personas. ¿Qué precauciones debemos tener a la hora de usar retinol para evitar esto? Pues mira, el retinol hay que usarlo con cuidado, hay que empezar poquito a poco, de menos concentración a más concentración. Tenemos que ir subiendo la dosis progresivamente. Se llama retinización. El retinol, cuando lo empezamos a usar, lo que hace es reparar nuestra barrera cutánea, pero claro, al principio tiene efectos secundarios, nos reseca, nos irrita, puede enrojecer, escocer. Entonces no vale empezar a usar retinol a toda potencia y todas las noches porque nos va a irritar, ¿no? Nos va a sentar mal. Así que lo que hay que hacer es este proceso de retinización y tenemos que empezar pues poquito a poco, empezando quizás con concentraciones más bajas. Tenemos pues desde 0, algo de concentraciones, 0,2, 0,3, hasta, por ejemplo, en las farmacias normalmente lo tienen hasta 0,5 y ya a partir de 0,5 ya normalmente lo tenemos dermatólogos, solo debe ser prescrito por, dermatólogos y médicos, que somos los que tenemos que hacer esa prescripción entre 0,5 y 1%, que suelen ser los retinoles más concentrados, ¿no? Dentro de esa concentración que vamos a ir subiendo poco a poco, pues también influye el número de días que nos lo vamos a poner. Empezaremos usándolo un día a la semana solamente. Vemos cómo vamos y después de 2 semanas, si todo va bien, subimos a 2 noches a la semana, separadas. Por ejemplo, lunes, jueves. ¿Que todo va bien? Tras 2 semanas podemos subirlo una noche más y así. ¿Hasta cuándo? Porque esta es una pregunta que se hace la gente. Entonces, ¿esto cómo va? ¿Hasta cuándo? Pues hasta que lo toleres, porque no todas las pieles aguantan todas las noches un retinol porque es fuerte. Entonces, pues hay que buscar tu punto, ¿no? Hay que jugar con el retinol. Y al principio, pues hay que pasar esa fase en la que hasta que, pues más o menos calcúlate que hasta que han pasado uno o 2 ciclos de renovación celular, o sea, pues 1 o 2 meses casi, no vamos a notar del todo sus resultados beneficiosos. Habremos estado notando esos efectos secundarios que son un poquito más desagradables, pero si tenemos un poquito de paciencia, nuestra piel se va a acostumbrar y lo que vamos a conseguir es que esa piel esté más lisa, más suave, más firme, porque va a tener más colágeno y con menos manchas, ¿no? Así que, pues, ¿a partir de qué edad? Que esa es otra pregunta muy típica. Pues a partir de los 30 años, que ya tenemos menos colágeno, tenemos que introducir en nuestra rutina retinol. Y podremos empezar, pues si estamos entre los 30 y los 40, pues a lo mejor con dosis más bajitas de retinol, a menos que tengamos acné, que si tenemos acné sí que las vamos a subir. Y luego lo que podemos hacer es pues ir subiendo la concentración, pues empezar, por ejemplo, con un 0,2 o 0,3, coger alguno en la farmacia, ya dejaremos detalladas un montón de marcas y de recomendaciones para el que tenga curiosidad y pueda leerlas. Y podemos ir subiendo poco a poco. A medida que cumplimos años, pues una piel más madura necesitará un retinol pues de 0,5 o 1%. Entonces vamos dándole caña a los días y a la concentración, ¿no? Podemos jugar con esto. Y ya te digo que es un derivado de la vitamina A. Es fundamental que lo aportemos en nuestro día a día. El retinol es un derivado de la vitamina A y luego por otro lado tenemos los ácidos, ¿vale? Los alfa y los beta. O sea, el glicólico es un alfa hidroxiácido. Dentro de los
alfa, si pasamos un poquito del grupo, que son más esfoliantes. Estos no son tan estimulantes del colágeno, pero dentro de los alfa hidroxiácidos tenemos varios, ¿no? Un poco el glicólico es como el más conocido, que también es esfoliante y se usa igual que el retinol, también son por la noche. Los ácidos solemos ponerlos por la noche, que es cuando trabaja la piel, por eso son transformadores. Tenemos también otros, como por ejemplo, que ya solemos usarlos más como acompañantes de otros productos, ¿no? Otros alfa hidroxiácidos, por ejemplo, el ácido mandélico, el ácido láctico o el ácido málico, esos son como acompañantes, ¿no? de cosas. Por lo general no los damos solos, pero el glicólico sí, por su capacidad esfoliante y de dejar la piel lisita. Y de los beta hidroxiácidos tenemos el ácido salicílico del que hablábamos antes, que se le pone a los geles lavantes de personas con piel acnéica, y también pues muchas cremas incorporan este ácido salicílico, sobre todo para matificar el poro y como esfoliante y para regular un poco esa grasa, ¿no? Ahí tendríamos el salicílico. O sea, esos serían un poco los grandes grupos de transformadores. Y una pregunta, Paloma, si toleras bien el retinol, ¿aportan algo otros ácidos como el clásico ácido glicólico? O sea, ¿tiene alguna sinergia con el retinol o solo tendrían sentido para pieles que no toleren tan bien el retinol y que uses, por ejemplo, retinol cada 2-3 días y el resto ácido glicólico? ¿Cuál sería la lógica aquí? Pues mira, esa es muy buena pregunta, porque normalmente nosotros lo que hacemos es o bien combinar distintas dosis de varias noches a la semana alfa hidroxiácidos y varias noches a la semana el retinol, pero es verdad que, por ejemplo, yo soy más fan de mandar retinol sí o sí, darle caña, ir subiendo número de noches, ir subiendo concentración, y no tan necesario el glicólico, salvo en circunstancias en las que no podemos dar retinol. ¿Cuándo son esas circunstancias? Pues, por ejemplo, en gente que tiene la piel muy, muy sensible, en gente que está embarazada y no podemos darle el retinol, ¿no? Que es uno de los momentos en los que no podemos dar. Y al final el retinol, como es un poquito más, es más potente, el retinol para absorberse se tiene que transformar es como decíamos, el derivado de la vitamina A, se va transformando hasta llegar a ácido retinoico, que es el que de verdad se absorbe, ¿no? Y bueno, pues es verdad que hay gente que no tolera bien. De todas maneras, igual que decíamos con los fotoprotectores, que ya hay fotoprotectores para todos los gustos, el que no lo usa es porque no quiere, no porque no haya uno que se adapte a él, pues con el retinol pasa un poco lo mismo. Hay tantos formatos, ahora es una molécula tan de moda porque se lo ha ganado, o sea, porque tienes muchísima ciencia detrás. Esto no es de estas cosas que se ponen de moda porque de repente está de moda, sino que esto está de moda porque ya sabemos que a día de hoy no nos puede faltar, porque así la ciencia lo ha demostrado. Así que, ya te digo, el retinol para mí no es... o sea, es necesario, ¿sabes? No puedes jugar a quitarme el retinol, salvo embarazo, ¿vale? Eso sí es importante, al ser un retinoide sí que recomendamos, es especialmente importante por vía oral, pero por vía tópica, pues para no jugárnosla, recomendamos no utilizarlo. Sí que quiero decir que es un mito que no se puede usar en verano, porque, a ver, esto depende, el retinol sensibiliza un poquito al sol. Entonces, realmente no es que sensibilice, es como que nos quemamos más, porque si vamos al sol y nos estamos pelando un poco, esfoliando, que es lo que hacen estos ácidos, nos vamos a poner más rojos. Pero claro, si partimos de la base que hemos dicho que no nos puede faltar en nuestro día a día la protección solar, pues realmente no debería haber ningún problema. Yo me pongo cada día mi vitamina C, que también es otro mito que no se puede poner en verano. Sí se puede poner y se debe poner en verano, vitamina C y protección solar siempre, y por supuesto el retinol pues en el verano. Ya si vas a playa, si no me garantizas que no te vas a poder cuidar del sol, pues bueno, puedes descansarlo, ¿no? Pero en teoría, si lo haces las cosas bien y te proteges, pues el retinol lo podemos usar todo el año. Perfecto, pues pasemos ya a la punta de la pirámide, a la optimización. Entiendo que es menos relevante que lo anterior y quizás aquí hay menos evidencia y más marketing, y encontramos cosas como ciertos péptidos, factores de crecimiento. ¿Destacarías algo aquí o lo ves ya para casos muy concretos? Pues mira, en estos casos ya serían como ya para hacer la rutina más pro todavía, ¿no? O sea, hasta ahora ya hemos visto como las cosas necesarias para pues todo
todo tipo de piel, te diré, porque todos vamos a envejecer de la misma manera, todos vamos a perder colágeno de la misma manera y demás. Entonces ya si queremos un poco optimizar estas rutinas, podemos añadir péptidos. Los péptidos son precursores del colágeno. Al final el colágeno son fibras, son moléculas muy grandes que si las desmontáramos, pues están formadas por péptidos, ¿no? Entonces ahora cada vez vemos pues que hay cremas que incorporan ese tipo de productos como precursores del colágeno, pues quizá más para pieles más maduras que ya van perdiendo más colágeno. También incorporan muchas veces factores de crecimiento, incluso pues las hay que llevan sustancias regeneradoras, incluso a base de huevos de caracol, de baba de caracol, etcétera. Lo que hace son regenerar, ¿no? Poner sustancias que van hidratando y regenerando nuestra piel, y los factores de crecimiento también están muy de moda. Y luego hay otras moléculas que también incorporaremos, yo aquí sí te diría en función de el problema que tengamos cada uno, porque envejecer, vamos a envejecer todos, pero no todo el mundo tiene manchas. Entonces, si tenemos manchas, por ejemplo, ya necesitaremos sustancias más despigmentantes. Tenemos, por ejemplo, hablábamos de antes que también es antioxidante, la niacinamida. Es una sustancia que nos ayuda a aclarar nuestra piel. El ácido tranexámico tenemos que situarlo aquí. Si tenemos manchas, necesitamos ácido tranexámico, que es el que para el paso del precursor de melanina, que se llama tirosina, a melanina. Entonces, al bloquear ese paso, hace que las manchas que tenemos se pongan más claras y que pues cuando nos dé el sol previene un poco que nos pase. Eso no quiere decir, ojo, que yo me pongo el tranexámico y luego me pongo al sol, porque entonces es como el se toma un donus y se va luego a correr. A ver, pues no. Lo suyo es hacerlo todo bien. Pero sí es cierto que si tenemos manchas y nos ponemos tranexámico, que ahora incluso los médicos también en melasmas, en manchas muy marcadas, estas tipo paño, con las que quienes hacemos cosas al aire libre, pues tenemos que pelear mucho porque se estimulan con la luz, no solo la solar, sino también la luz visible. Pues ahí es muy importante que vayamos con todas, ¿no? Y que usemos ese ácido tranexámico, y nosotros también lo damos oral incluso, ¿no? Cuando ya hay una necesidad, igual que todas estas cosas que hablamos, pues el retinoide se puede dar oral en pieles muy grasas. El tranexámico se puede dar oral en pieles que tienen muchas manchas, ¿no? Y ahí ya sí necesitamos pues un poco ese asesoramiento dermatológico para ver el problema específico que tenemos cada uno, ya que no hay que vivir con acné, no hay que vivir con manchas, o sea, tenemos tratamientos para todo, y la base es esta rutina. O sea, yo siempre digo que yo me dedico a la dermatología y a la dermatología estética, y siempre digo que yo cuando hago tratamientos antiedad en mi consulta no son más que una parte. Aquí empieza el tratamiento, pero el tratamiento continúa en tu casa, ¿no? Yo a todo el mundo le pongo deberes, y es esta rutina que tenemos que hacer todos para estar bien. Y los cambios son brutales. En gente que no hace nada y de repente le pones 2 pasitos, de repente ves que está mucho mejor, ¿no? Y que cuando viene dice, pues oye, ¿ahora qué más puedo hacer? Van ya a optimizar, pero la base la tienen bien cubierta, ¿no? Eso es, ya vamos a hacer la rutina pues más específica, ¿no? Entonces ahí ya sí tendríamos pues ese plus, ¿no? Y ya vamos metiendo cositas a medida que vamos teniendo determinado problema, ya lo vamos tratando, ¿no? Pero bueno, eso siempre nos va a ayudar. Se me olvidó preguntarte sobre el ácido hialurónico, aplicado de manera tópica, me refiero, no inyectado. ¿Aporta algo en este sentido? Y en ese caso, ¿en qué nivel lo pondrías más o menos? Pues mira, yo casi ese te lo pondría, pues te diría en la fase de hidratación, que es casi la base, ¿no? Que es un poco el cuidado diario de la piel. Normalmente el hialurónico sí que está súper demostrado. Es verdad que hay, ojo, mucho marketing, porque hay mucha crema, efecto relleno. Entonces, a ver, el relleno es relleno y lo pinchamos debajo de la piel. Claro, entiendo que este ácido hialurónico tiene un componente más de hidratación casi, ¿no? Claro, pero ¿qué es lo que conseguimos con el ácido hialurónico? Que es una molécula que también está, y si volvemos al principio, hemos hablado de esa capa de la dermis, donde estaba el colágeno, ahí esas fibras haciendo el colchón, pues esos fibroblastos también se dedican a hacer hialurónico de forma natural en nuestra piel. Está en todos los sitios que necesitan hidratación y lubricación. Por ejemplo, en nuestra piel, por ejemplo, en las articulaciones, que tienen que estar amortiguadas gracias a ese ácido hialurónico, y de forma natural lo producimos y lo absorbemos, ¿no? Estamos ahí en continua producción, y su capacidad de atrapar agua hace que la piel esté hidratada. Sí que está muy demostrado que cuando aportamos desde fuera el ácido hialurónico, lo que vamos a hacer es
ayudar a atrapar agua, con lo cual va a parecer que nuestra piel está menos arrugada porque va a estar más hidratada. Así que yo te diría que el ácido hialurónico es un aliado excelente porque no nos va a dar grasa, porque es agua lo que retiene, no es sebo en ningún caso, y es como un aliado ideal. Incluso hay muchos estudios, que yo he participado en algunos, en los que vemos que si mezclamos el ácido hialurónico aplicado después de haber pinchado, los resultados son más bonitos y mejores y se potencia ese resultado del ácido hialurónico que yo he pinchado por dentro, ¿no? Entonces, sí es eficaz, debemos incorporarlo en la rutina, pues normalmente en las cremas hidratantes es donde suele ir el ácido hialurónico, o también tenemos serums de ácido hialurónico puro que lo que van a hacer básicamente es hidratar muy bien nuestra piel, ¿no? Así que pues sería un ingrediente, gracias por hacer ese inciso, porque efectivamente el hialurónico pues es otro que también ahora está de moda porque lo pinchamos, pero efectivamente también es muy bueno si nos lo ponemos. Muy bien, bueno, pues creo que tenemos ya todos los elementos o los ingredientes principales y vamos a intentar, o te voy a pedir que nos ayudes ahora a estructurar esa rutina sencilla, ¿no? Que evidentemente habría que personalizar, como bien has explicado, para cada caso, pero algo sencillo que pueda servir de base para la mayoría, ¿no? Usando estos productos que hemos comentado. Entonces, dinos, ¿qué hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos con nuestra piel? Genial, pues vamos a ver esa rutina ideal y cómo ir haciéndola desde por la mañana hasta por la noche. Por la mañana nos levantamos y nos limpiamos la piel. Inmediatamente después de la limpieza nos vamos a poner la vitamina C, que es nuestro antioxidante por excelencia. Después de la vitamina C vendría el paso de la hidratación, que depende un poco de nuestro tipo de piel, si la necesitaremos más o menos. Aquí, por ejemplo, el ácido hialurónico tiene muy buen lugar porque nos va a aportar esa hidratación que necesita nuestra piel. Y el siguiente paso sería el fotoprotector, el protector solar, que como hemos dicho, los 365 días del año. Y bueno, luego ya estaría el maquillaje, quien se quiera maquillar. Por otro lado, llega la noche. Hemos pasado todo el día, nuestra piel ha ido cogiendo toda la suciedad, nos hemos estresado, hemos hecho deporte, lo que quieras, hemos trabajado, pues lo que tenemos que hacer es limpiar nuestra piel otra vez, o bien con agua y jabón, o bien con agua micelar, con desmaquillante si me he maquillado. Limpiamos nuestra piel y después por la noche tendremos que elegir si ese día nos toca. Usaremos los transformadores, pero como hemos dicho que el retinol, por ejemplo, que sería el ácido, o sea, el retinol por excelencia, y luego pues los otros ácidos, por ejemplo, el retinol y el glicólico, lo que vamos a hacer es ponerlos por la noche, pero el retinol no todos los días. Entonces, esa noche dependerá si me toca retinol o me toca hidratación. O si quiero mezclar con alfa-hidroxiácidos, pues varias noches a la semana me pondré el retinol y varias noches a la semana me pondré el glicólico. Y si me noto irritado y no me tocan los ácidos, me pondré pues mi crema hidratante, ¿vale? O sea que ahí sí que es importante cumplir esos ingredientes de día y esos ingredientes de noche que son diferentes. No hemos mencionado nada con respecto al contorno de los ojos. Ahí sí que solemos usar, recomendar productos específicos. Una crema hidratante suavita, pues la podría usar también en el contorno de los ojos, pero es verdad que es una piel un poco más sensible, un poco más fina, está cerca de los ojos, que si algo se te mete te puedes cocer, y bueno, pues un poco para eso, con esa finalidad están los contornos, ¿no? Porque es una piel un poco especial, de hecho la piel del párpado es la piel más fina del cuerpo que tenemos, o sea que en ese sentido. Y luego ya para hacer la rutina más avanzada todavía, es importante además usar algún esfoliante. A mí me gustan los esfoliantes mecánicos, estos que tienen como granito, que frotas en la piel y ayudan muy bien a mantener el poro más limpio, a facilitar que ese pelado de la piel, si se está produciendo, pues no vayas con la cara llena de pielecitas, ¿no? Sino que aprovechas y las retiras, ¿no? Y eso es, pues depende de cómo sea el esfoliante y de lo gruesos que sean los granitos que tiene. Podremos usar, si es un esfoliante muy suavito, pues casi todos los días, o si es un esfoliante más grueso, pues una vez a la semana aproximadamente, ¿vale? Y ojo que la piel del cuerpo, lo que hemos dicho, la piel del cuerpo solo la ducharíamos una vez, no dos.
Genial, pues bueno, esto es lo que podemos hacer en casa con los productos adecuados. Y ya para terminar, que sé que esto daría cada cosa que te voy a preguntar ahora para un podcast, pero quería comentarte o preguntarte por los tratamientos que ves más interesante pues, para esas pieles maduras, entiendo, que empiezan a mostrar ya esas huellas de envejecimiento que comentaste al principio. Y se habla mucho, ¿no? Entiendo que las dos estrellas sería el Botox por un lado y los rellenos con ácido hialurónico por otro. Cuéntanos en qué casos son recomendables y cómo funcionan así a grandes rasgos. Pues mira, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer en la consulta y efectivamente muchas veces la gente tiene muchísimo lío con el tema, ¿no? A veces, y sobre todo porque vemos caras en la tele, en los medios de comunicación, que de repente dices, está hinchado por el Botox. A ver, no, lío. O yo no, se ha pasado, ¿no? Pues ahí siempre hay que dejar claro que la medicina estética puede hacer mucho por nosotros y que todo puede ser en su justa medida, y a día de hoy de hecho se lleva más lo natural, ¿no? El que no se te note y el hacernos pequeños retoques para estar mejor, pero no cambiarnos la cara, ¿no? Entonces, vaya eso por delante, es lo más importante. Vamos a diferenciar un poco entre esos inyectables, ¿no? Hay como si separáramos en los tratamientos que podemos hacer para la edad, tendríamos por un lado los que mejoran la calidad de la piel, y ahí tenemos pues los que aclaran la piel, por ejemplo, los que mejoran los léntigos, las que son esas pequitas, las manchas que vamos acumulando a lo largo de la vida, y ahí tendríamos la luz pulsada intensa como un poco nuestro gran aliado que hacemos en consulta. Y por otro lado tenemos los que alisan la piel porque hacen colágeno, y ahí ya tendríamos otro grupo que son los láseres fraccionados. Lo que hacen es estimular el colágeno, cabrean un poco nuestra piel, o recalentamos nuestra piel y damos una energía con ese láser en nuestra piel para que nuestra piel se active y se repare, ¿no? Nuestros fibroblastos hagan colágeno y se espabilen, ¿no? Por eso todas las técnicas que hacen colágeno se complementan muy bien con toda esta rutina que hemos visto, que al final va destinada a que ese colágeno pues, lo podamos mantener y esté cada vez mejor. Así que un poco por un lado tendríamos esos tratamientos. Luego también podemos hacer una exfoliación más profunda, ¿no? Hablábamos de los ácidos, pero también podemos hacer peelings en consulta, que lo que van a hacer es aclarar nuestra piel, suavizar un poco el poro también, igual que los láseres fraccionados también mejoran el poro, ¿no? Que esa es una preocupación tremenda que tiene todo el mundo, qué hacer con el poro. Y bueno, pues ahí tendríamos un poco esa mejora de la piel, y luego, hombre, por supuesto, lo más básico, pues las limpiezas, ¿no? Ahora tenemos aparatos que nos ayudan a hacer una limpieza más profunda de nuestra piel. Ahí tendríamos un poco esa fase de que todavía no es de pinchar, ¿no? Que solo son, la gente a veces se anima más con esto de los láseres porque es un poco más calidad de la piel, mejorar, tener una piel más luminosa, más clara, más lisa, y eso lo conseguimos gracias a estas tecnologías. Por otro lado tenemos los inyectables, que ahí pues me hablabas de esa diferencia, ¿no? ¿Cómo los vamos a diferenciar? Pues dependiendo de cuál sea nuestro problema, y ahora os quiero a todos ahí mirándoos en un espejo a ver qué es lo que os pasa, para saber identificarlo, vamos a ver qué necesitamos, ¿no? Yo siempre cuando el paciente viene a la consulta le digo, tú dime el problema que yo ya soy la que te propongo la solución, ¿no? Porque a veces dicen, vengo a ponerme botox en los labios. A ver, espera, que esto no va así. Entonces, normalmente las arrugas que nos salen en el tercio superior de la cara, que son la pata de gallo, el entrecejo y la frente, son arrugas de expresión que marcamos cuando hacemos gestos, ¿no? Cuando nos enfadamos, cuando sonreímos o cuando miramos para arriba y nos sorprendemos. Luego, para esas arrugas de expresión, lo que tengo que utilizar es algo que relaje el músculo, porque se marcan cuando marcamos el músculo. Y eso lo hace la toxina botulínica, ¿no? Que es lo que conocemos coloquialmente como Botox. Así que el Botox, aunque tiene más utilidades, bueno, de hecho el Botox es de los fármacos que más utilizamos, los médicos en general, o sea, te diré que se usa para la vejiga, se usa para el ojo vago, cuando a los niños se les mete así el ojo para adentro para que no se les quede el ojo vago, se pone Botox en los músculos del ojo. Para el bruxismo incluso. Para el bruxismo, la gente que se carga los dientes al masticar, para la hiperhidrosis, para el exceso de sudoración, también ponemos Botox, o sea, bueno, tiene cientos de usos, o sea que es un fármaco
fármaco muy seguro, pero nos da susto porque, claro, como paraliza, primero se llama toxina, ¿no? Que ya es como un drama. Eso te iba a decir, su marketing no es el mejor, no solo se llama toxina, sino que además es una de las toxinas pues más tóxicas biológicamente conocidas. Exacto. Y ya te digo que dentro de que es una toxina, pues sí, lo que hace es relajar el músculo. No se lo carga, lo único que hace es pues evitar esa comunicación entre la neurona y el músculo, pero que se va a ir recuperando, ¿no? Nosotros ponemos toxina, va a relajar ese músculo de manera que no voy a hacer el gesto tan fuerte y en 6 meses, pues entre 4 y 6 meses, mi músculo va a volver a moverse. O sea, es una de las desventajas, porque es un rollo que al que le gusta pues se tiene que pinchar cada 2 veces al año, pero es una ventaja porque nada de lo que hacemos a día de hoy en estética suele ser definitivo, ¿no? Y eso siempre te da una tranquilidad. Así que pata de gallo, entrecejo y frente. Llega un momento de la vida en el que eso hay que pararlo con Botox y no hay más tutía, porque esos son músculos que se mueven. Se puede hacer natural, pero debe hacerse antes de que la raya empiece a quedarse fija, porque entonces ya dejan de ser arrugas de expresión y ya son casi cicatrices. Cuando han pasado muchos años ya vamos a tener esa raya marcada y ya vamos un pelín tarde, ya tendremos que hacer tratamientos pues con láser, con otras cosas un poco más complicadas. Así que fundamental empezar cuando las arrugas se empiezan a marcar, pero todavía no están muy marcadas, ¿vale? Eso, punto número 1. Por otro lado, ya vamos de ese tercio para abajo. Y ahí ya lo que nos va a pasar es que vamos a ir viendo los signos de la edad, la piel se va a ir arrugando y se va a ir cayendo. Nos pesan, sobre todo los compartimentos de grasa que están superficiales. Esto lo vemos muchísimo en gente muy deportista, en corredores, que estamos muy sometidos a impacto y lo que va pasándonos es que la cara primero se consume un poco, se nos va quedando más chupadita y por otro lado se nos va cayendo hacia abajo, ¿no? Entonces ahí tenemos pues 2 posibles tratamientos. Un poco el tratamiento estrella es el ácido hialurónico, que antiguamente solo se usaba para rellenar arrugas, pero es que ahora sabemos que no solo rellenamos arrugas, ¿no? Que moldeamos caras, que nos sirve para arreglar una nariz cuando no nos gusta y no queremos pasar por el quirófano, podemos inyectar ácido hialurónico y como si fuera plastilina, lo que hacemos es moldearla para que la nariz se quede con una forma que nos guste. Nos sirve para rellenar unos labios, para sujetar los pómulos, para marcar un mentón en esas personas que tienen el mentón hundido y que da un aspecto en la cara como de un poco más penoso, más triste, ¿no? Esa gente que le falta el mentón. Entonces, el ácido hialurónico es nuestro gran aliado porque nos ayuda no solo a rejuvenecer, sino a embellecer y todo se puede hacer en su justa medida. Y bueno, pues también atrapa agua, entonces nos va a mejorar la piel y también se ha visto que estimula un poco indirectamente el colágeno. Pero también en gente, por ejemplo, y esto lo hacemos mucho en deportistas, que no queremos volumen, o sea, no todo es hinchar, el ácido hialurónico da volumen, pero en pacientes que, por ejemplo, están muy sometidos a esa flacidez, ¿no? Que se nos va como un poco cayendo la cara, ¿no? Que notan el peso de la cara, pues podemos utilizar también inductores de colágeno, que se llaman, que lo que hacemos es ponerlos en esa capa donde está el colágeno de normal y son sustituidos, son también productos que se reabsorben y son sustituidos por colágeno, forman cordoncitos de colágeno y lo que hacen es que sin dar volumen tersan, ¿no? Ahí tendríamos, por ejemplo, la hidroxiapatita cálcica, la policaprolactona, el ácido poliláctico, son sustancias que lo que hacen es sujetar esa piel sin dar volumen, ¿no? Y bueno, pues normalmente se pinchan una vez al año. El ácido hialurónico se va absorbiendo, es un poco la ventaja, ¿no? Ya no vemos esos labios como antiguamente cuando se ponía silicona, porque eso ya no tenía solución. Ahora ya quien tiene ese problema de la silicona ya tiene que pasar por quirófano. Claro, y en el caso del ácido hialurónico ni siquiera hay que esperar a que se reabsorba si no quedó bien o tuviste alguna reacción, sino que tenemos la enzima que lo degrada de manera mucho más rápida, si queremos. Exacto, ¿no? Tenemos hialuronidasa que nos deja muy tranquilos porque cualquier tipo de problema podemos resolver y podemos hacer que ese hialurónico se disuelva rápido y tu cuerpo lo absorba rápidamente, ¿no? Así que a día de hoy pues ha cambiado mucho porque cada vez tenemos más tecnologías y de mejor calidad, tenemos productos inyectables mucho más buenos y además podemos jugar a que si algo no va bien lo podemos quitar, ¿no? Si es cierto que hay que tenerle, yo siempre digo que a la medicina estética hay que perderle el miedo pero no el respeto, porque es verdad que es muy importante ponerse en manos de buenos profesionales, ya que pues parece que eso es coger y rellenar,
así, fácil, pero debajo de la piel lo que no veis es que hay un montón de arterias, nervios, músculos y bueno, pues que es difícil, ¿no? Hay que saber mucho de anatomía, hay que saber técnica, tenemos que saber mucho. Entonces, bueno, pues ahí hay que tener cuidado, ¿no? Y ponerse en buenas manos porque sí que es importante hacerlo bien. Exacto. Bueno, perfecto, Paloma. Pues has demostrado que sabes mucho. Como digo, podríamos hablar muchísimo más de cada tema, pero bueno, creo que hemos hecho un recorrido bastante exhaustivo de lo básico. Hay, por supuesto, muchísimas más cosas de las que podríamos hablar, que de hecho podemos dejar para una segunda edición si a la gente le interesa. Pero como digo, con esto hay más que suficiente para cuidar la piel sin complicarse demasiado, que era el objetivo de hoy. Así que muchas gracias y seguimos en contacto, Paloma. Nada, pues cuando queráis, ya os digo, ya quiero a todo el mundo haciendo los deberes con esa rutina cada vez un poquito más completa y ya me contaréis qué tal vais. Muy bien, un abrazo. Gracias.